deseado pasar esta Pascua con ustedes y cenar por última vez, pues la próxima en mi reino será. Hola, hola, mucho gusto, Padre Jaime Salvador, para servirles. Y pues el día de hoy vamos a concluir con eh, con este ciclo del Antiguo Testamento. Durante todo este año hemos profundizado en estos libros de la Sagrada Escritura, estos 46 libros. No alcanzamos a ver propiamente todos los libros, pero pues tratamos de hacer una síntesis de lo más significativo. Y ahora en esta sesión pues queremos platicar sobre un tema principal que se desarrolla en el Antiguo Testamento y que de alguna manera también es el sentido del Nuevo Testamento. Estamos hablando sobre la Pascua judía y para nosotros la Pascua cristiana. Este evento, esta Pascua que se celebra a través de una cena. El Papa Juan Pablo II en alguna ocasión llamó a la misa como el cielo en la tierra, explicando que la liturgia que celebramos nosotros aquí en la tierra, especialmente la liturgia de la Eucaristía, la misa, es una forma maravillosa de cómo podemos participar de, de la vida divina, de la fiesta divina. Vamos a platicar sobre la Pascua cristiana, perdón, la Pascua de los israelitas, la Pascua judía. Bueno, es importante comentar que la fiesta de primavera, había una fiesta en primavera que ya existía antes de que el pueblo de Israel celebrara lo que ahora es la Pascua. Ustedes saben que la Pascua generalmente se celebra, o más bien la Pascua siempre se celebra en primavera, en la primer luna llena de primavera. Entonces, antes de que el pueblo de Israel viviera el éxodo, viviera esta liberación del pueblo eh, con la ayuda de Dios, ya había una fiesta en primavera. Y esta fiesta, ¿qué fue lo que hizo Dios para mostrar su poder y para poder, se dice así como integrar lo que ya existía con una acción de Dios? Elige una fiesta. Por ejemplo, eh, algo similar. Ustedes saben que cuando vinieron los españoles a México, pues las culturas mesoamericanas tenían diferentes cultos religiosos. Tenían, por ejemplo, también ellos sus pirámides, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los españoles, los cristianos? Aprovechaban las fiestas que ya habían en estos pueblos mesoamericanos y les dan un mensaje evangélico para poder enaltecer el mensaje evangélico y para que pudiera afianzarse más el mensaje evangélico. Por ejemplo, había pirámides y las pirámides eran lugares de culto para las culturas mesoamericanas. Bueno, pues los cristianos hacen templos o construyen templos sobre estas pirámides, como queriendo decir, si es necesario un lugar de culto y el culto que tú ofrecías tiene su plenitud
cuando realizas este culto a Dios? Bueno, algo así pasó, por ejemplo, en la Navidad. Sabemos que no hay indicios de la fecha del nacimiento de Cristo. Los evangelios solamente comentan que Jesús nació en una noche. ¿Cómo se le hizo para establecer el 24 de diciembre o 25 de diciembre? Bueno, pues es que en la cultura romana, en esa fecha se celebraba al dios Sol, el nacimiento del dios Sol. El Evangelio de San Lucas dice que el Mesías sería el sol que nace de lo alto. Entonces, para poder hacer un embone entre lo que ya celebraban los romanos y el mensaje evangélico, ahora se dice, la fiesta en la que los romanos celebraban el nacimiento del sol, pues es Cristo. Cristo es el sol que nace de lo alto, Cristo nace y vamos a establecerlo en la fecha del 25 de diciembre. Bueno, algo similar pasó entonces con esta fiesta de la primavera. Ya existía una fiesta en estas épocas, pero para que al pueblo le quedara más clara y se pudiera recordar más, Dios aprovecha esa fiesta para poder hacer la acción salvífica de la Pascua, para poder hacer la acción liberadora en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Claro que Dios pudo haber liberado al pueblo de Israel en cualquier otra fecha, pero aprovecha las fiestas humanas que ya estaban preestablecidas para darles una nueva luz. Esta fiesta de la Pascua comenzaba con la cena pascual y se extendía por 7 días. La cena pascual era como que el banderazo para iniciar con esta gran celebración. Y como sabemos, los judíos pues eran bien fiesteros y las grandes fiestas se prolongaban por mucho tiempo. De todas partes de Palestina, Reino del Norte, Reino del Sur, etcétera, los judíos subían en peregrinación a Jerusalén, iban al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el cordero que se comía en el banquete pascual tenía que ser sacrificado en el templo. Antes, mientras el pueblo era peregrino, pues al no haber templo, todo el pueblo estaba reunido en un solo lugar, ¿verdad? Y ahí como comunidad, como pueblo, celebraban la Pascua. Pero sabemos que cuando llegaron a la tierra prometida, se dispersan todas las tribus en todo el territorio, pero sigue quedando el mandato que en Pascua nos vamos a reunir todos y hacemos el sacrificio del Cordero Pascual en el templo, y ese Cordero que es sacrificado, parte de ese Cordero es el que con el que nos vamos a alimentar. Dentro de este sacrificio cultual también se derramaba la sangre. Y ustedes recordarán que en el Pentateuco dice Dios que la sangre de los animales, la mitad de la sangre tenía que ser derramada en el altar y la otra mitad de la sangre tenía que ser rociada sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la sangre era signo de vida. Entonces, la vida de este animal que ha sido sacrificado, al mancharme yo con esa sangre, es como si esa sangre me liberara, como si esa sangre me purificara. Por eso para el judío la sangre era algo muy especial y muy sagrado. Y esta misma sangre, decimos, se derramaba también sobre el altar
como queriendo expresar, es el sacrificio que estamos realizando. Dentro de esta cena pascual había algunos elementos que se necesitaban considerar. Por ejemplo, decimos, se necesitaba el cordero asado, el cordero con el cual alimentarse. Había lechugas, había ciertos vegetales, también estaba el pan sin levadura, que recordarán ustedes, el significado del pan sin levadura es que el pan, pues ordinariamente se le pone la levadura para que se esponje, y este pan pues requiere de cierto tiempo para que repose, para que pueda la levadura hacer su función. Bueno, sabemos que en la Pascua judía, Dios dice, no hay tiempo para esperar que la levadura esponje el pan, por lo tanto, solamente van a comer el pan sin la levadura. También durante la cena había cánticos, había salmos, alabanzas a Dios, y estaba la bendición con 4 copas de vino. Ellos, dentro del rito de la cena, en 4 ocasiones tomaban una copa de vino y la tomaban con un sentido. Cada copa tenía un sentido. Bien, todos estos elementos de la cena eran simbólicamente el memorial del Éxodo. En toda cena pascual judía estaban estos elementos y era necesario que se realizara en comunidad. Una persona no podía comer la cena pascual de manera individual. Tenía que ser en comunidad, ya sea que fueran una familia, o si en ese momento no estaban presentes con su familia, tenían que juntarse con alguien más, con algunos amigos, vecinos, algunos otros parientes, para que en comunidad, como grupo, celebraran esta cena. Y el encargado de presidir esta cena era el padre de familia. O, en su defecto, si no eran una familia, si eran un grupo de amigos, de vecinos, bueno, la persona con un grado de mayor edad o de mayor sabiduría, algún maestro, algún representante que pudiera presidir. El padre de familia o el presidente ayudaba a ir marcando la pauta de la cena. Decía, muy bien, ahora vamos a tomar la copa, ahora vamos a entonar tal salmo, ahora vamos a recordar tal pasaje de la escritura, ahora haremos tal actividad. Bueno, él iba marcando la pauta. Entonces, era una cena muy ordenada, era una cena ritual, tenía sus pasos bien establecidos. No era algo así como que se diera a la y se va. Y esta forma de llevarla, el rito, era común en todas las pequeñas comunidades, en todas las familias y a través de los siglos. Bien, estaba, como decíamos, como elemento el Cordero Pascual. Esta víctima, este cordero, debía de ser macho, no hembra. Tenía que ser sin defecto, queriendo expresar que fuera completamente puro. El sin defecto es que no tuviera algún rasguño, que no tuviera algún hueso quebrado, etcétera, ¿verdad? Que fuera lo más limpio posible. Tenía que ser de un año, como queriendo expresar, es de las primicias, de lo primerito, de lo nuevo, de lo más joven que se tiene. Y decía, había que guardarlo, había que separarlo, de tal manera que
cuando nacían los corderitos, pues ya desde antes se iba viendo, mira, este no nos va a servir para el sacrificio, este no nos va a servir para la cena, mira, este sí, bueno, este guárdalo, aliméntalo, está al pendiente de él, porque este va a ser el cordero para la cena. Manténlo bien resguardado, como un signo de que estaba separado para el momento especial. Y junto con el Cordero Pascual, decíamos, estaban los panes ácimos. Estos panes ácimos esta fiesta de los panes ácimos era la continuidad de lo que había empezado. Decíamos nosotros que con la cena pascual empezaban los 7 días de la Pascua. Bueno, el cordero se comía en esa cena y durante los siguientes 7 días el alimento eran estos panes ácimos. Otro simbolismo que se le daba a los panes ácimos era que la levadura era símbolo de corrupción y de pecado. Entonces, de manera simbólica, durante ese tiempo no comeremos pan con levadura porque queremos mantener nuestra alma así, sin corrupción, sin pecado. La Pascua judía o el Pesaj, así se dice Pascua en hebreo, es la primera y la más importante fiesta del calendario judío. Sabemos que había 3 fiestas principales para los judíos. En todo el año eran 3 momentos solemnes, 3 fiestas importantes. La primera era el Pesaj, la Pascua. Otro era Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Este Pentecostés era la fecha en que se recordaba y se celebraba la recolección de los frutos. Y la otra fiesta importante era la llamada Fiesta de las Luces, que era la fiesta en la que se recordaba la purificación del templo de Jerusalén. Recordarán ustedes cuando vimos el libro de los Macabeos que llegaron los griegos a invadir el templo de Jerusalén, metieron sus ídolos, corrompieron, por decirlo así, el templo, y Judas Macabeo, junto con los demás judíos, pues se encargan de expulsar a los griegos y se tenía que purificar el templo, se tenía que hacer ritos de expiación, de purificación, de limpieza, y ahí también se aprovechó tenía que estar el candelabro prendido y milagrosamente el aceite que ordinariamente se consumía durante un día, en lugar de un día duró 7 días. Bueno, esa fiesta de las luces que generalmente se celebra cerca del mes de diciembre, la llamada Hanukkah, era la tercera fiesta judía. Bueno, de las 3, la más importante era Pesaj. ¿Por qué? Porque se celebraba la liberación del pueblo de Israel. Para los judíos que vivían en la diáspora, es decir, para los judíos que vivían fuera de Jerusalén, que vivían en otros países, el Pesaj ellos lo celebraban durante 8 días. Muy bien. Entonces, esta misma Pascua, este mismo Pesaj o el Paso del Señor, era la fiesta de independencia nacional. Hagan de cuenta, así como nuestra independencia. Ustedes pues se han dado cuenta que en los últimos años el calendario oficial que nos mandan en México, a las celebraciones o a las fiestas o a las festividades más importantes del país,
tienen asueto. 1 de mayo, el 21 de diciembre, el 21 de marzo, el 5 de febrero, 16 de septiembre, etc. Pero sabemos que hay fiestas de menor importancia. Y esas fiestas de menor importancia que son asuetos, pues se recorren a un lunes. En esa semana se recorre al lunes. Entonces, pues nos seguimos acordando de que sea esta fiesta, pero la celebramos en una fecha diferente. Pero el 16 de septiembre es el 16 de septiembre. Y día en que caiga el 16 de septiembre, ese día es asueto, fiesta nacional, no se trabaja, etcétera. Bueno, algo así también para los judíos. El Pesaj era el día de independencia, ese día era solemnísimo y ocupaba el primer lugar en todo el calendario, tanto civil como religioso, porque a final de cuentas los judíos tenían esta comunión entre lo civil y lo religioso. Bueno, en tiempos de Jesús habían pasado 40 años de que habían perdido esa independencia nacional y estaban bajo el yugo del pueblo romano. Cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, en la que se recordaba la independencia de Israel sobre Egipto, pues durante todo este tiempo de dominio romano se anhelaba que Dios nuevamente liberara al pueblo a través de un Mesías. El pueblo esperaba, el pueblo judío esperaba a un Mesías, pero ellos tenían la concepción de un Mesías político que nos va a liberar del pueblo romano, de la esclavitud del pueblo romano. Por eso Jesús en ciertas ocasiones cuando le decían, tú eres el Mesías, él decía, cállate, no lo digas, porque él no quería que el pueblo dijera, es el Mesías que nos viene a liberar de la esclavitud de Roma. No, sabemos que Cristo efectivamente era el Mesías, pero nos venía a liberar de algo más profundo, del pecado. Bueno, por lo tanto, estaba muy activo y muy en el corazón del pueblo de Israel que pronto llegara este Mesías. ¿Qué elementos, cuál era la estructura, el esquema de la Pascua judía? Había ritos de entrada, estaba la bendición de la fiesta y se tomaba la primera copa, estaba un rito de purificación o ablución. Ahí los judíos dentro de su mesa, dentro de su banquete, tenían o siguen teniendo, todavía siguen celebrando ellos la Pascua, un pequeño recipiente con agua y ellos dentro del rito, cada uno mete sus dedos en esa agua para purificarse de sus pecados. Luego tomaban un poco de hierbas amargas, que estas hierbas les recordaban el dolor, la aflicción del pueblo judío cuando eran esclavos en Egipto. Un segundo esquema, una segunda parte del rito era la homilía y las oraciones, que en hebreo se dice la Haggadah, que era recordar por parte del padre de familia o del que presidía la cena, la historia. Dios fue el que nos liberó, mandó a Moisés, el pueblo empezó a tomar estas medidas, es decir, recordar lo que sucedió aquella noche. Se hace el primer jalel o la primera alabanza con el Salmo 113 y 114 y se toma la segunda copa, la copa que simboliza la alabanza. La primera copa era la copa con que se iniciaba la celebración. Esta segunda copa es copa de alabanza, como una especie de brindis.
Después de esta alabanza, venía ya propiamente la cena pascual. Si se fijan, todo lo demás es preparativo. Viene la cena pascual, que es otra purificación. Viene la bendición del Padre sobre el pan, se recibe el pan ácimo y el padre de familia hace la bendición y luego se come el cordero pascual. Después de terminar el cordero pascual, se bebía la tercera copa, que es la copa de bendición. Y por último, la cena, el rito de la cena pascual judía terminaba con un segundo jalel, es decir, con una segunda alabanza, que abarcaba los salmos 115 al 118. Nos podemos dar cuenta, esta diapositiva nos muestra con los evangelios sinópticos y la primera carta a los Corintios un esquema de esta misma cena pascual judía. Lo que Jesús hizo en la última cena fue la cena pascual judía. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se fueron dando. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 26, versículo 20? Dice, al caer la tarde se puso a la mesa con los 12. Marcos dice, al caer la tarde fue él con los 12. Lucas, cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado cenar con ustedes esta Pascua antes de mi pasión, porque os digo que nunca más la comeré hasta que tenga un cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, si se fijan, estos tres evangelistas empiezan narrando el inicio de la celebración. Luego dice, y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la pasó y todos bebieron. Y Lucas dice, cogiendo una copa, dio gracias y dijo, tómanla y repártala entre ustedes. Si se fijan, es esta primera copa de acción de gracias. Os digo, dice Mateo, desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el día en el que lo beba de nuevo. No beberé nuevamente de este fruto de la vid, no beberé nuevamente de este fruto. Mientras comían, cogió un pan, pronunció la bendición. Mientras cogían, cogió un pan, pronunció la bendición. Cogiendo un pan, dio gracias. Y San Pablo, en su carta a los Corintios, dice, la noche en que iban a entregarlo, el Señor Jesús cogió un pan, dio gracias. Estamos hablando de la bendición del Padre sobre el pan. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi cuerpo que se entrega con vosotros, hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, igual hizo con la copa después de cenar, igual hizo con la copa después de cenar, diciendo, beban todos, esta es mi sangre de la alianza. Esta es mi sangre de la alianza, dice Marcos. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, dice Pablo. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Después del pan, toma la copa de la bendición, la tercera copa.
Y aquí, en esta copa, es cuando Jesús dijo, esta es mi sangre. Las dos copas anteriores eran de acción de gracias y de alabanza, pero en esta tercera copa es cuando Jesús dice, esta copa, este vino, ahora es mi sangre, que se derrama por todos para el perdón de los pecados, que se derrama por todos, dice Lucas, mi sangre que se derrama por vosotros, dice Pablo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Entonces, si se fijan, el esquema que nos muestran los tres evangelistas sinópticos y Pablo es el esquema básico de la cena pascual judía. Cristo, cuando establece la nueva alianza, lo hace tomando como punto de referencia la alianza antigua, la cena judía. Bien, entonces, ahora, ¿qué onda con esta cena pascual que celebró Cristo? Válgame. Válgame. Es lo mismo que digo yo. Ay, Dios. Válgame. Sí. No se mueve. Bien, entonces, ahora, cena pascual con Cristo. Como les decía, aunque los evangelios sinópticos no describen tal cual el desarrollo, sí hay indicios de que esa cena fue la cena pascual. Hubo preparativos de la cena, vayan y chequen dónde va a ser la cena del maestro con sus discípulos. Hay un deseo también supremo de Cristo. Algunas traducciones dicen, con deseo deseé esta Pascua, o cuánto he deseado tener esta Pascua con ustedes. Como queriendo decir, ha sido un anhelo tan grande el que desde hace mucho he tenido de poder celebrar esta Pascua. ¿Y en qué consiste este anhelo? ¿Por qué? ¿Por qué esta Pascua y no de las otras? Porque ya Jesús había celebrado otras Pascuas. En los años anteriores, pues las había celebrado. Pero ¿por qué Jesús dice, esta Pascua he deseado mucho tenerla con ustedes? ¿Por qué los evangelistas no describen completamente el desarrollo de la cena? ¿Por qué no escribieron paso a paso diciendo, ahora Jesús hizo la alabanza de tal salmo, después Jesús tomó esto, ahora los discípulos hicieron la siguiente alabanza? ¿Por qué no viene descrito así, tal cual? Bueno, porque para ellos, para los evangelistas y para Pablo, la cena judía ya no era tan importante. Pues es que comparando la cena de Cristo, la cena pascual de Cristo, con la cena judía, no me importa describirte la cena judía, me importa describirte la cena que hizo Cristo, que toma el pan, dice esto es mi cuerpo, que toma el vino, esta es mi sangre. Esa es la Pascua que te quiero narrar. Por eso solo se utilizó un texto litúrgico que muestra lo esencial. Por eso solamente dice que tomó el cáliz de la bendición, que toma el pan, que toma el vino, que cena, que se sienta. Solamente menciona los principales verbos, más allá de describir de una manera concreta cuáles son.
Aparte de que los evangelistas estaban dando por hecho que a quienes le escribieron el evangelio eran personas que ya conocían la cena pascual. Entonces, como tú ya conoces el orden de la cena pascual, como diciendo, me voy a ahorrar todos los pasos porque ya lo conoces, solamente diré lo más significativo. Como nosotros cuando estamos en una celebración y como todos ya conocen esa celebración, nos vamos saltando algunas narraciones, porque ya todos sabemos en qué consiste. Bueno, algo así sucedió con los evangelistas. Lo más importante es narrarte lo que Jesús hizo de especial y diferente en esa cena, que fue tomar el pan y decir, esto es mi cuerpo, tomar el vino, esta es mi sangre. Eso es lo más importante, lo más relevante. Ahora, la cena de Jesús no es un hecho aislado. No es que Jesús solamente haya tenido una cena con la gente. De hecho, Jesús cenaba con muchas personas en diferentes momentos y las cenas también eran ritos sociales bien importantes para poder cerrar un trato, para poder llegar a un acuerdo, para como poder decir, estamos en una comunión tú y yo, se utilizaban las cenas o las comidas. Por ejemplo, hay empresarios o hay dueños de negocios que están estableciendo un pacto, están haciendo una alianza, están haciendo un acuerdo con otra empresa, con otra compañía y generalmente tienen una comida como para concluir el trato. Algo que ya hemos estado trabajando desde antes, bueno, nos vemos para comer y ahí firmamos los papeles. O, por ejemplo, nosotros como regiomontanos, ¿verdad? Que decimos, oye, pues vamos a hacer tal cosa, tal actividad, tal acuerdo. Ah, bueno, y aprovechamos para una carnita asada. Lo cerramos con una carnita, porque como que de manera natural el ser humano busca las comidas o las cenas para darles también un valor simbólico de fraternidad, de amistad. Era, les digo, esta coronación también de parte de Jesús en las prácticas de misericordia. Cuando le dice a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que hoy me quede en tu casa. Y ahí, estando en plena cena, Zaqueo se levanta y dice, Señor, me arrepiento, voy a regresar lo que he estafado, voy a dar a los pobres. Y Jesús en esa cena con Zaqueo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O cuando Jesús estaba cenando, comiendo con Lázaro, con Marta, con María. Entonces, las comidas y las cenas, Jesús también las aprovechaba para dar mensajes evangélicos, para dar mensajes de misericordia, para dar mensajes de salvación. La cena judía, Cristo la utiliza, la aprovecha, la planifica para establecer la nueva alianza, la cena cristiana. Por lo tanto, se cierra la gran alianza. Estas comidas eran preparación y anticipación de lo escatológico del banquete de bodas en el reino de Dios. Es decir, Jesús también hablaba de que en el reino de los cielos habría un banquete. Entonces, el reino de los cielos se parece a un padre que va a tener la boda de su hijo y manda a llamar invitados. Entonces,
la escatología, es decir, la vida eterna, la vida en el cielo, también nos hace referencia a un gran banquete, a una gran comida, a una gran cena. Jesús elige esta cena para este gran acontecimiento. Por lo tanto, la Pascua cristiana, Jesús le da plenitud a la acción salvífica de Yahvé. Si en la Pascua judía Yahvé salva de la esclavitud de Egipto, en la Pascua cristiana Yahvé libera de la esclavitud, pero no de un país, no de Egipto ni de Roma, sino libera del pecado, de una esclavitud más profunda, de una esclavitud de la que nadie más nos pudiera liberar. Porque nosotros pudiéramos tener procesos de liberación, por ejemplo, entre países, y ahí colaboran los seres humanos. Bueno, reconocemos nosotros en nuestra independencia de México, decimos los héroes de nuestra patria, y que Miguel Hidalgo y que Morelos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en la independencia de la India, bueno, se reconoce como el Salvador, como el que logró esa independencia, Gandhi. Bueno, es que liberarnos de otros países pueden ser otros seres humanos los que liderean esa liberación, pero la liberación de la esclavitud de el pecado, dado que el pecado es algo interno, pues un ser humano común y corriente no nos podía liberar de ello. Tenía que ser Dios mismo, Cristo. Ahora, en la Pascua judía, tanto la ofrenda como el oferente son diferentes. La ofrenda, el cordero, lo que se va a sacrificar, y el oferente, el sacerdote que toma el cordero y lo degolla. En la Pascua cristiana, tanto la ofrenda como el oferente es la misma persona, Cristo. Cristo es el sacerdote que ofrece y Cristo mismo es la ofrenda, es el que se entrega, que es entregado por muchos. Cristo que se entrega en la cruz. Acuérdense que a Cristo no le quitaron la vida. Así lo dijo él en el Evangelio. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo la entrego libremente. Y la Pascua judía, pues cada año necesitaba actualizarse. El banquete de la Eucaristía, la Pascua cristiana, esa no es cada día, sino todos los días, a todas horas, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque realmente es una única cena. Por ejemplo, nosotros hoy tuvimos misa a las 7:30 de la mañana y por misterios divinos y por el poder de Dios, no es que hoy hayamos celebrado una cena pascual cristiana diferente a la de Cristo. Es la mismita. Ahí estaba Cristo ofreciéndose, ahí estaba Cristo alimentándonos, ahí estábamos con Cristo escuchando su palabra, pero exteriormente estábamos en una capilla, estábamos con 2000 años de diferencia, estábamos acá en México, exteriormente, pero en lo profundo, en lo interior, en lo verdadero, estábamos viviendo la última cena. No estábamos viendo a los apóstoles, pero ahí estaban. No estábamos viendo a Cristo, pero ahí estaban. Por el poder de Dios, todas las misas es realmente una única, la cena pascual en la que estuvo Cristo ahí. Con las palabras de Cristo se cambia la interpretación.
Mientras que en la Pascua judía, este pan simbolizaba el pan ácimo de Egipto, ahora Jesús dice, este es mi cuerpo. Cuando Jesús estaba verbalizando esas palabras, en ese momento se estaba convirtiendo en carne, en su cuerpo, ese pedazo de pan que visiblemente estaba en sus manos. Para el judío, el pan era el pan de la aflicción, el pan del dolor, que ahora para nosotros es el mismo cuerpo de Cristo. El vino ahora es la sangre de Cristo. Y así lo dice Jesús, esta es mi sangre de la alianza, esta es la nueva alianza en mi sangre. Son dos formas de decirlo. Mi sangre de la alianza, porque toda alianza requería sangre. Acuérdense, Antiguo Testamento, se necesitaba derramar la sangre sobre la gente y sobre el altar. Bueno, ahora la sangre de la alianza es esta, la mía. Y esta alianza es nueva. Y decimos que es la tercera copa, el cáliz de la bendición. La alianza en el Sinaí se realiza al estilo de un contrato matrimonial. Acuérdense la fórmula de la alianza del Antiguo Testamento, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y la fidelidad trae felicidad, la infidelidad trae desgracia. Bueno, pues con esta sangre de la alianza hay una relación de teofanía, es decir, hay una manifestación de Dios. Hay también una alianza y hay una relación entre Dios y el ser humano. Cristo actualiza y lleva a plenitud la alianza del Sinaí. Bueno, aquí por ejemplo en este dibujito vemos cómo estaba el animal sacrificado en el altar, cómo la sangre tenía que ser derramada en el altar y cómo Moisés derramaba también parte de esa sangre sobre el pueblo. Así Cristo es ahora la nueva víctima, la cruz es el altar, la cruz recibe la sangre derramada y la cruz también, y la sangre también se derrama sobre el pueblo. Recordarán ustedes cuando el centurión romano, cuando el soldado romano con la lanza atraviesa el costado de Cristo y que se empieza a derramar sangre y agua. Bueno, ahí se estaba haciendo vivo y real, visible, ese derramamiento de sangre, no solo sobre la cruz, sino también sobre el pueblo. La sangre de Cristo que se derrama sobre mí, me mojo con esa sangre de Cristo para la purificación de mis pecados, para el perdón de mis pecados. Esta nueva alianza, pues ya la había prometido Dios a través de Jeremías. Muy bien, esta alianza es un lazo sagrado de la familia de Dios. Con esta alianza, Dios promete protección, cercanía y nos invita a vida en comunión con Él. Esta alianza es personal y comunitaria. No es solamente comunitaria de tal manera que somos uno del montón y no es solamente personal, sino abarca las dos dimensiones. Fíjense, esta frase pudiera causar un poquito de revuelo. No es suficiente que Cristo derramara su sangre y muriese por nosotros. No es suficiente. ¿En qué sentido?
en que Cristo ya hizo todo de su parte para la nueva alianza. Pero si alguien no acepta a Cristo por Salvador, pues ¿cómo se va a salvar? Es como si Cristo estuviera tendiendo la mano para que yo extienda la mano, estrechemos manos y Jesús me levante. Pero Dios no obliga. No es que Dios como si nos forzara a agarrarnos así de la mano y que como si nosotros nos quisiéramos soltar y Jesús no es que te voy a salvar y nos mueve, nos levanta en contra de nuestra voluntad. No, Dios siempre va a respetar nuestra libertad. Y si yo no quiero ser salvado por Él, no me salvaré. Pero Él ya puso toda su sangre para salvarme. Me toca ahora a mí cumplir esa parte de la alianza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la comunión. Cuando yo participo de la Santa Misa, cuando yo comulgo, estoy poniendo de mi voluntad para este encuentro con Dios, para esta salvación. Es necesario comer del Cordero Pascual. Es necesario comer del pan. Si no como cordero, si no como este pan bajado del cielo, no hay plenitud en mí. Por eso Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, el que no come mi pan, el que no come mi cuerpo, el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Mi pan, el pan que yo les doy, mi carne, es verdadera comida, es verdadera bebida. O sea, comúlguenme. Yo ya me estoy entregando. Ya está el altar puesto, ya está el banquete puesto, ya está la Eucaristía ahí en el altar. Comúlgalo. Para que se complete en ti la obra de la redención. Entonces, no es que a Dios le falte algo, ya lo dio todo. A mí es al que me falta. En una alianza matrimonial, para que sea exitoso, fructífero, plena, una alianza matrimonial, un matrimonio, se necesita de la buena voluntad de los dos. Se necesita que los dos pongan de su esfuerzo. Se necesita que los dos cedan. Pero si solamente uno es el que trabaja, si solamente uno es el que muestra el amor y el otro no, el otro es apático, el otro haz lo que tú quieras, ese matrimonio no va a ser pleno y va a estar destinado al fracaso porque uno de los dos no quiso. Bueno, de la misma manera en la alianza con Cristo, es una alianza matrimonial donde Él ya hace todo lo que queda de su parte, falta de mi parte, falta de mi buena voluntad. Bueno, cada vez que participamos de la Eucaristía es mostrar esta voluntad de mi parte para acercarme a esta alianza. La misa tiene un esquema similar al de la cena pascual judía. Si se acuerdan, había una primera copa, había unas palabras de introducción, que para la misa sería como el canto inicial, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, el Señor ten piedad, el gloria, la oración colecta. Y luego hay una segunda gran parte, liturgia de la palabra. Y se acuerdan que en la segunda parte de la cena pascual judía estaban las palabras de el padre de familia y se leían las lecturas en las que el pueblo había sido salvado por Dios y había alabanzas, había salmos, bueno, liturgia de la palabra. Y luego había una tercera sección, una tercera parte, se entregaba el pan, se entregaba el cordero pascual, se comía la copa, la tercera copa. Bueno, en la misa tenemos la liturgia de la Eucaristía. Se presenta el pan, se convierte en cuerpo de Cristo, se presenta el vino,
comemos el cuerpo de Cristo, comemos el Cordero de Dios, comemos el pan bajado del cielo. Y la cuarta parte de la cena pascual judía, el rito de la conclusión, la salida, la alabanza final, y en la misa la conclusión, el canto de salida, el envío, podemos ir en paz. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la misa tiene sus fundamentos en la cena pascual judía. La cena cristiana tiene su fundamento en la cena judía. La misa cristiana tiene su fundamento, tiene su base en el rito judío. Así como ustedes se han dado cuenta que cuando se está ofreciendo el pan y el vino, le acercan al sacerdote un recipiente con agua y se purifica las manos. Bueno, en la cena judía también estaba esa purificación de manos. ¿Se acuerdan que les decía que había un pequeño recipiente de agua frente a cada uno de las personas y se purificaban las manos? Bueno, no es un invento la misa. Tiene sus raíces judías, pero plenificadas en Cristo. El antecedente de la liturgia de la palabra era la reunión sabática de los judíos en las sinagogas. ¿Se acuerdan que cuando inicia el ministerio de Jesús, dice que Jesús fue el sábado a la sinagoga, leyó el pasaje del profeta Isaías que decía, descenderá sobre mí el Espíritu de Dios para dar la libertad a los afligidos, consuelo a los pobres, etcétera, etcétera. Y luego Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Bueno, es que todos los sábados se reunían en las sinagogas de los pueblos para reflexionar en la palabra de Dios. En la misa sucede lo mismo. Nos reunimos para la liturgia de la palabra, reflexionar en la palabra de Dios. Nuestra misa, esta liturgia de la palabra, bueno, pues actualmente está así dividida, ¿verdad? Una primera lectura que generalmente, perdón, en la liturgia de la palabra de los judíos estaba una primera lectura del Pentateuco, estaba una segunda lectura de los profetas, estaba la homilía o la explicación. Así también en una ocasión dice Hechos de los Apóstoles que Pablo fue a una sinagoga, tomó el rollo, lo leyó y después se puso a explicar el rollo. Bueno, ahí está la homilía, la explicación de la palabra que se acaba de escuchar. Se terminaba con las oraciones de la comunidad. Vamos a orar por los pobres de nuestra comunidad, vamos a hacer una colecta por los pobres, vamos a hacer una bendición. Bueno, en la liturgia de la misa sucede lo mismo. Primera lectura, hay una segunda lectura, pero ahora será del Nuevo Testamento. Hay una homilía por parte del sacerdote para explicar las lecturas. Se hace las oraciones, la oración universal después del credo. Bueno, también tenemos nuestras oraciones por la comunidad. Entonces, si se fijan, tiene la misma base. Podríamos pensar que a alguien se le ocurrió o que fue un mandato así superior lo de las misas, pero no fue un invento, ni tampoco solamente tiene una función catequética. Aunque sí hay catequesis en las misas, lo más importante es que Dios habla en cada misa. En cada primera lectura, en cada segunda lectura, en cada evangelio, Dios habla. Y Dios te dice algo hoy a ti, aunque se haya escrito hace muchos años. Como decía ahorita Luis, me di cuenta que
aunque fue un escrito antiguo, es un escrito hoy para mí. Aunque era un mensaje para otros, es un mensaje también hoy para mí. Bueno, pues en la liturgia de la palabra, Dios nos habla hoy. Por lo tanto, se trata no solamente de un encuentro con Dios, sino también de una forma pedagógica, de algo que Dios utiliza para enseñarnos. Los católicos o quien asiste a misa todos los días por 2 años, leen casi toda la Biblia. De lunes, ustedes saben que la liturgia de la palabra está estructurada de 2 maneras o distribuida de 2 maneras. Los domingos, a los que les llamamos ciclo A, B y C, los domingos del ciclo A reflexionamos especialmente el Evangelio de Mateo. En el ciclo B reflexionamos especialmente el Evangelio de Marcos. En el ciclo C reflexionamos especialmente el Evangelio de Lucas. Pero eso solamente sucede los domingos. De lunes a sábado, las lecturas, en lugar de clasificarse en ciclo A, B y C, se clasifican en año par e impar. Por ejemplo, durante todo el año 2021 estamos en el año impar y se leen ya unas lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, evangelios también, y en el año par se leen las otras lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que faltaron. De tal manera que si tú vas a misa todos los días durante 2 años, tienes un bosquejo general de la Sagrada Escritura, de toda la historia de la salvación. Por lo tanto, hermanos, las lecturas que escuchamos en la misa no es algo improvisado, no es algo así como que se le ocurrió a alguien, pues ahora vamos a agarrar estas lecturas. No, está estructurado de tal manera que puedas tener un acercamiento a toda la palabra de Dios. Tanto del Antiguo Testamento que nos preparan a la venida de Cristo, como del Nuevo Testamento que nos dan las enseñanzas del Señor. Uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes, estamos hablando allá del siglo II, III, decía que era indispensable que pusiéramos suma importancia a la presencia de Cristo en el Evangelio, así como le ponemos suma importancia a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Palabra de Dios y Eucaristía, en las dos está presente Cristo. Si se fijan, esa es la razón por la cual en la capilla de Santa María de la Juventud tenemos 2 nichos y los 2 nichos con sus luces encendidas. Entrando a la capilla del lado derecho está el nicho de la palabra de Dios con sus luces encendidas y del lado izquierdo está la capilla del Santísimo con sus luces encendidas, como queriendo decir, en los 2 lugares está la presencia de Cristo, uno en su palabra, otro en su cuerpo. Las 2 liturgias son esenciales en la misa, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. ¿Alguien que nos ayude a leer lo que dice el Concilio Vaticano II, aquí en negrita? Yo, padre. Sí. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo.
Entonces, nos dice este documento de Ibergum que la Iglesia siempre ha venerado los dos elementos. Pero algunos, como si nada más veneráramos o respetáramos el cuerpo de Cristo. Y salen estas preguntas de, oye, si voy a misa, si me perdí la primera lectura, como quiera puedo comulgar o no, o hasta el Evangelio, porque pues ya el Evangelio es Cristo el que habla, entonces ahí ya puedo comulgar. Preguntas así nos hacen ver que la persona no ha entendido la importancia de la liturgia de la palabra, que en la palabra también está Cristo que habla, que en la palabra también comulgamos a Cristo. Acuérdense, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no es que uno sea más importante que el otro, los dos se veneran porque en los dos está Cristo que nos da de comer. Las lecturas son preparación esencial para la comunión con Cristo. Qué feo se siente cuando tú llegas a una fiesta, llegas directo a comer, terminas de comer y te vas. O sea, ni platicaste con el anfitrión, ni hubo ahí momentos previos para disfrutar, no, nomás llegaste, comiste y te fuiste. Bueno, algunos así, como si nada más llegaran a comulgar el cuerpo de Cristo, pero no le puse atención a las lecturas. No permití que Dios me hablara y no hablé yo con Dios. No tuvimos ese diálogo. Yo nada más voy por el cuerpo de Cristo. Pues no, los dos son esenciales y uno me prepara para el otro. Muy bien. El credo nos ayuda a nosotros profesar con orgullo y con alegría nuestra fe. Y este credo es tanto personal como comunitario. Y la profesión de fe, el credo, abarca núcleos de verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El credo está fundamentado también en la palabra de Dios. Y esta profesión de nuestra fe ha llevado a que incluso las personas den su vida, porque yo creo en esto, en esta verdad. Y el origen de la Eucaristía está en el mandato de Cristo. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es esto? Pues les acabo de dar el pan y les dije que es mi cuerpo. Les acabo de dar el cáliz y les dije que es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Sigan celebrando este rito como yo lo he celebrado. Por lo tanto, ¿por qué hacemos la misa? Pues porque es mandato de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Bueno, y antes de comulgar, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La primera frase, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, son las palabras de San Juan Bautista. Cuando se venía acercando Cristo y Juan Bautista le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. El bautismo que yo estoy haciendo es un bautismo de conversión, pero no quita los pecados. Pero el de él, sí. Y ahora el sacerdote utiliza las palabras de San Juan Bautista para decir, este es el Cordero de Dios. Y termina el sacerdote con el Apocalipsis diciendo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Esta es una cita bíblica del Apocalipsis. Dichosos los invitados al banquete del Señor o a las bodas del Cordero del Señor. Y todos nosotros respondemos, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
texto también evangélico. Cuando se acerca ese soldado romano y le dice, cura a mi familiar enfermo, a mi siervo. Pero soy un pagano, no soy digno de que entres en mi casa, pero con que tú lo digas lo vas a sanar. Bueno, pues así es como concluye esta Santa Misa. Comulgamos a Cristo, nos comemos a Cristo y se derrama la gracia total en nosotros. Pues muy bien. Preguntas, comentarios, dudas, ¿qué les parece? Yo una pregunta, padre. Bueno, Sí. sí, una pregunta. Para no equivocarnos y para tenerlo bien claro, ¿con qué palabra podemos describir la Santa Eucaristía? Decir, ¿se renueva o se actualiza el sacrificio? Pues no hay palabra ¿Qué podemos decir cuando? No hay palabra en el lenguaje humano que pueda comprender esta realidad. De hecho, hasta pudiéramos decir, tendríamos que inventar una palabra. Por ejemplo, la palabra que se inventó de la transubstanciación. Entonces, ¿cómo decimos, qué verbo usamos, qué palabra usamos para decir que el pan se convierte en cuerpo de Cristo, que el vino se convierte en sangre de Cristo? No hay en el lenguaje humano una palabra que pueda describir esa realidad. Bueno, pues se tuvo que inventar una palabra para exclusivamente esa realidad: transubstanciación. Trans de transformación, de cambio, y substanciación de sustancia. Un cambio en la sustancia, un cambio en la esencia. Nuestro lenguaje humano es muy pobre para explicar las realidades divinas. Les ponía este otro ejemplo en otra ocasión. El lienzo, la telita sagrada que se utiliza para que el sacerdote al final de la misa pueda secar el cáliz o pueda dejar sin partículas el copón. A ese lienzo nosotros le llamamos purificador. Pero el purificador sirve para, como su nombre lo dice, purificar. ¿Y qué es lo que se purifica? Pues lo que está impuro. Entonces, yo estoy purificando el cáliz. O sea, al cáliz le cayó algo impuro. La sangre de Cristo es impura. Pues es que ante estas realidades que exceden el lenguaje humano, intentamos acercarnos con algunas palabras que aún así quedan muchas. Como para cuando queremos describir el amor. ¿Qué es el amor? Pues es un sentimiento, pues sí, pero también es otra cosa, una acción, pues sí, pero un acto, ¿cómo lo defines? Las palabras quedan cortas para querer expresar esta gran realidad. Podemos utilizar la palabra renovar, porque se está haciendo nuevo, pero lo que se hace nuevo es algo que era viejo. Podemos actualizar. Actualizar quiere decir que estamos trayendo, estamos dando una versión nueva de algo que está antiguo. Pues es que la última cena no es antigua. Entonces, no hay palabra que pueda expresar esta realidad. Por eso utilizamos varias palabras y varios sinónimos. No hay una que pueda atinarle a esta gran verdad. Es que también he escuchado que dice, es un memorial, y también un memorial es algo pues que ya pasó, que lo estamos como que... Es para recordar. Como algo, sí. Algunos dicen, en lugar de memorial, dicen es una conmemoración.
Otros dicen una representación. Las palabras no alcanzan a expresar esta realidad. Por eso tenemos que utilizar varias para intentar acercarnos un poquito. O sea, no hay palabra correcta, ¿verdad? Pero digo, como para cuando nos preguntan como católicos, tener una respuesta pues de eso. otros hermanos, o sea, ¿verdad? O sea, decir eso que usted nos está diciendo, que no hay palabras para expresar la grandeza del misterio. Como ha habido gente, ¿no? Que nos narran que tienen una experiencia de muerte y después reviven, y dicen, es que, ¿cómo te describo esto que vi? Y algunos dicen que un túnel y una luz y una gran paz, pues no hay palabras que pueda expresar. Por eso dice San Juan en sus cartas, expresar lo que es el cielo, no hay palabras que lo puedan manifestar. Maravilloso, es pleno, es grande. Bueno, pero ¿cómo es? Pues no sé. O sea, las palabras quedan cortas ante el misterio de la Santa Misa. ¿Ven por qué? De nada. ¿Ven por qué conviene tener un acercamiento al Antiguo Testamento para comprender el Nuevo? Y cómo conocer un poco más del rito judío nos ayuda a comprender un poco más el rito cristiano. Que tengan un gran día. Nos vemos. Shalom, shalom. Saludos y bendiciones. Bye, bye. Tomen y coman, que este pan es mi cuerpo. Tomen y beban, que este cáliz es mi sangre.